Bueno, vamos a leer en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Saludo grande y especial a todos nuestros amigos que en esta hora se conectan, llegan a la transmisión de este servicio a nuestro Dios. Llegan, Señor, llegan amigos ustedes y nosotros le damos la bienvenida y les decimos todos juntos: Dios los bendiga. Nos complace mucho que estén aquí en esta transmisión. Bueno, usualmente todos aplauden. Le damos gracias a Dios por su vida, le damos gracias a Dios por su familia. Lo vea hoy domingo 8 de agosto, 10, 11 de la mañana, o lo vea cualquier otro momento cuando usted pues retransmita, reproduzca mejor ese en vivo que hoy estamos haciendo. Ya le hemos pedido al Espíritu Santo que nos guíe, así que tenga confianza y escuche que esto es palabra pura de la palabra de la Biblia. No queremos adulterarla, no queremos meterle en nuestros propios pensamientos, solamente que descienda y que tu sabiduría sea vertida en todos nosotros y también en ustedes. Qué bueno es que usted pueda atender el consejo y el llamado de Dios a través de su palabra. Yo soy Julio Ernesto Paredes y estamos desde la vereda Zabaletas en la preciosa República de Colombia. Todos sean bienvenidos. Entonces, la rebeldía, ese es un tema pues tremendo y lo vamos a tratar hoy tal vez un poco, vamos a abordarlo de una manera un poco diferente, pero igualmente vamos a tratar primeramente ¿qué quiere decir rebeldía? Rebelión, rebeldía. La rebeldía se compone etimológicamente y viene originariamente de una palabra hebrea y también con una mezcla de griego. También lo han latinizado un poco, pero proviene de Belial, que es señor hostil, hostilidad, que es Belial, un demonio, el nombre de un demonio. Belial es el señor violento. Belial, con B grande, rebeldía. Belial es el nombre de un demonio que quiere decir también señor agresivo. Belial también es el nombre de ese mismo demonio, tiene varios nombres. Es señor independiente. Belial también quiere decir señor autosuficiente. Entonces las personas, los seres humanos que habitan siendo cautivos por ese espíritu de la rebeldía, entonces se tornan de esa misma manera. Se tornan hostiles, violentos, agresivos. Dicen ser independientes. Dicen que no necesitan de nadie, que se pueden autosostener. Es decir, gritan a los cuatro vientos que son autosuficientes, que no necesitan de hombres, de padres, de gobiernos, mucho menos de Dios. La rebeldía es un cáncer que viene a invadir la vida y la mente y el corazón del ser humano y que no sabe detenerse hasta destruir completamente la persona que ha sido tocada con ese espíritu. La rebeldía o este espíritu oscurece la visión, oscurece el alma y los llena de amargura y malestar. Este espíritu de la rebeldía le oscurece la visión y el alma a quien lo tiene y lo llena además de amargura y malestar constante. ¿Conoce usted gente que mantiene brava todo el tiempo, amargada todo el tiempo? Le obsequia este espíritu a quien lo tiene allí en su vida una aguda y desarrollada habilidad para ver solo y exclusivamente todo aquello que se constituye en una falta, en una falla.
Es decir, siempre está viendo en toda situación o persona que tenga autoridad una falta, una falla o una debilidad, para luego visibilizarlo, hacerlo visible. La falta de la persona, desacreditando todo tipo de autoridad, burlándose con esa falta de esa autoridad, de esa persona que tiene autoridad. Eso hace el espíritu de rebeldía con la persona, que aunque todo esté colorido, alcanza a ver el puntito negro allá. Es un espíritu que hay que expulsar, al cual hay que renunciarle. Amén. Porque eso no ocurre en la iglesia. Por supuesto que sí. Somos seres humanos, y cuando nosotros entramos en una decadencia moral o espiritual, abrimos la puerta para que este espíritu venga y nos tome en posesión. ¡Aló! Amén, amén, amén. Ocurre en las familias, pero por supuesto hay autoridad en la familia. Hay autoridad delegada de parte de Dios en la familia. El papá, la mamá, el hermano mayor, cuando no hay padre y madre. Quien se encarga de los muchachos es la autoridad delegada en ese momento. Tanto para manutención, responsabilidades, como también espiritualmente. Amén. Entonces esas autoridades son constantemente desacreditadas en los hogares por los hijos. ¿Ocurrirá en los trabajos, en las empresas, en los proyectos? Por supuesto que sí. Los supervisores son constantemente atacados. Y todos los que poseen ese espíritu de rebelión o de rebeldía, hacen visible, ya magnifican, lo proclaman, lo publican, la falta, la deficiencia o la falta de capacidad para gobernar de esas personas que están en autoridad, sea en el trabajo, sea en la familia, sea en la iglesia, sea en la nación. ¿Me dicen amén? Y desacreditan esa autoridad. ¿Y cómo lo hacen? Con violencia, con hostilidad, con agresividad, con ataques despiadados, crueles, que dejan sin la menor posibilidad de defenderse a la persona que tiene la autoridad. ¿Ve? Amén. Quita este espíritu a la persona que lo tiene cualquier posibilidad de hallar algo positivo. Así es. ¿No ha visto usted una persona rebelde? Nada es bueno. Le quita, le corta, le castra, le mutila, le amputa la posibilidad de observar las cosas buenas. Y por eso es una persona oscura, triste, amargada. Amén. Es al que tiene el espíritu de rebeldía. Amén. Ese espíritu a la persona que lo tiene, escuche bien, porque cuando uno le dicen las características, está para que uno diga, yo las tengo o no las tengo, y a trabajar si las tiene o tiene algunas, y a trabajar como trabaja el cristiano. Trabaja el cristiano en oración, en ayuno, confesando que no queremos eso en nuestra vida, y actuando, esforzándose, procurando, inhibiéndose, tratando de mantener el buen juicio todo el tiempo. Amén, iglesia. Entonces, este espíritu a aquella, ¿cuál espíritu? El espíritu de la rebeldía le aporta, da cosas, le aporta a la persona que lo tiene allí como habitante de su vida, le aporta un dolor intenso. Cuando alguien de su equipo es reconocido por sus méritos, que sea diferente de él. Es decir, cuando la autoridad elogia, aplaude, reconoce que otra persona diferente del que tiene espíritu de rebeldía, por sus méritos es exaltado, él en ese momento arde de ira. Y de una vez descalifica a la persona que está siendo resaltada.
¡Aló! Óyeme, eso pasa bastante, muy frecuentemente, hermanos. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Ahora, ¿qué más tiene? Una infelicidad persistente. Una infelicidad persistente. Yo quiero que ustedes estén bien concentrados, porque hoy Dios, yo creo que envió suficiente información como para que nosotros saquemos. Si usted en este momento se encuentra allá en la casa como que no me atrae el tema, como que el pastor está hablando muy duro, y usted aquí dice como que me está entrando el sueño, como que es porque precisamente el iniciador de la rebeldía está haciendo en tu mente y en la mente de ellos esa oposición para que usted no reciba esta información que le podrá traer libertad de ese espíritu de la rebeldía tan destructivo y tan dañino para las organizaciones, y la principal de ellas, que es la familia. ¿Cómo está la sociedad hoy en día? Arruinada, sin valores. Vaya, mire el origen de eso. La familia fue permeada, fue penetrada de este espíritu de la rebeldía por tantas formas que se inventó Satanás de entrar. Teléfono, reggaetón, miles de cosas. ¿Aló? Destruyendo con esas informaciones y con esos métodos la armonía familiar. Así es. ¿Sí lo creen? Entonces vale la pena que estemos muy atentos a recoger esta información para que lo llevemos. Y si todo marcha perfectamente en tu familia, perfectamente en tu iglesia, perfectamente en tu país, en tu empresa, no hay por dónde, todo es una complacencia de justicia. Hombre, pues al menos dale esta información a otros que sí tienen grandes problemas a causa de la rebeldía en su casa, en su empresa, en su iglesia. Amén. Amén. Entonces, desde Adán y Eva, desde el paraíso, desde el Edén, donde todo era perfecto. Bueno, si tú tienes todo perfecto, cuidado, porque allá en el Edén, Adán y Eva tenían todo perfecto. No tenían que pagar plan de vivienda, ni arrendo, ni servicios, ni se enojaban si venía de Venezuela a Colombia, si iba de Colombia al Reino Unido. Ellos tenían completa bendición dentro de ese espacio, una totalidad de plenitud. No daba frío, no tenían calor, no cerraban los supermercados por paros nacionales, había abundancia, había todo lo que ellos necesitaban para vivir eternamente felices. Sin embargo, llegaron los problemas. Desde Adán y Eva, Satanás insiste, persevera consistentemente en transmitir su rebeldía a la humanidad. Voy a decir otra vez. Desde Adán y Eva, Satanás insiste y persevera intensamente en transmitir su rebeldía a la humanidad. Y para ello, para lograrlo, usa dos cosas que son poderosas delante de nosotros. Número uno, la seducción. Recuerden lo que hizo con Adán y Eva, con Eva. Dice que había un fruto que era ¿qué? Codiciable. Amén. A la vista. Entonces se quedó mirando el fruto preciso, el que no se debía, porque Satanás ya había iniciado un trabajo persuasivo de convencimiento que lo que Dios tenía para Eva era una mala intención. Veía a Adán y a Eva, según lo que decía Satanás, como una amenaza para la soberanía de él mismo. Tergiversando la palabra del Señor, los engañó y los convenció de esa mentira. Entonces usa la seducción y usa la persuasión
activando así, usando así la codicia que hay dentro del corazón de los humanos. ¿Qué es codiciar? Desear intensamente y hasta la muerte algo que tiene otra persona. ¿Aló? Sí. Entonces vio el fruto porque él le habló, lo codició, lo deseó intensamente más que a nada en todo el Edén, y fue seducida, engañada, cayó rendida a las palabras que le estaba diciendo. Eso que Dios dice que es bueno, en realidad es malo. Y lo que Él dice que es malo, en realidad es bueno. Y lo aceptó y cayó en rebeldía, ella y su marido Adán. No se me duerman, no se me duerman, vuelvan. ¿Qué les parece esa introducción? Si no apuntaron, no les voy a decir como dicen afuera, paila, no, cojan el celular, vayan a Facebook, busquen Julio Paredes y anoten todas estas características, ¿sabe? Mírese al espejo de Dios y dése cuenta si usted tiene algo de eso, o si tu esposo tiene algo de eso, o los hijos, o tu jefe, ¿ves? O sea, todos tenemos que mirarnos en el espejo del Señor para hacer algo por eso. Ahora sí vamos a la palabra en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8 dice: y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo y solamente el mal. Y sintió gran tristeza el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió mucho en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y desde el reptil y hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Halló gracia en una generación malvada, pervertida y rebelde, desobediente a Dios. Mientras que el Señor Dios hizo un paneo, observó la tierra poblada hasta ese momento y vio que todas las personas estaban siendo invadidas de este terrible espíritu de la rebelión. Todos vivían como querían, hacían, todos tenían unas costumbres que para Dios eran abominación. Se asesinaban sin ninguna piedad, eran crueles, eran perversos, eran corruptos por todos los lados. Entonces el Señor iba a tomar una decisión, la decisión de acabar con lo que Él había creado, tal vez para hacer una raza nueva, no sé. Pero el Señor se sintió triste, y en ese momento pudo observar a alguien sencillo, a alguien tranquilo, a una persona que le hacía altares a Él, a una persona que le obedecía a Él, a una persona que se sujetaba a los designios de Dios. Por eso fue Noé el único que halló gracia de toda esa generación que Dios dijo: quiero destruirla, y que a la postre destruyó. Pues fue Noé la persona obediente, la persona subordinada, la persona que aceptó la autoridad de Dios, la persona que no estaba contaminada con el espíritu de la rebeldía en aquel tiempo, la única o la semilla con la cual reinició la operación de la humanidad en esta tierra. Amén. ¿Y cómo comprobamos que en verdad Noé era como el pastor lo está diciendo? Porque hasta ahora solamente lo dice. ¿Cómo podemos comprobar que esa frase, Dios halló gracia en Noé, significa que Noé era una persona
que se sujetaba a Dios, que obedecía a Dios, que era humilde, que le hacía culto a Dios. Pues lo vamos a leer en el capítulo 7, versículo 6. Génesis capítulo 7, versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Versículo 7. Y por causa de las aguas del diluvio, ¿entró quién? ¿Quién? Noé. Entró Noé al arca. Y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. La palabra del Señor nos enseña, hermanos. El hombre, Dios es cabeza del hombre. Y el hombre, cabeza del hogar. Voy a decirlo de nuevo. La Biblia nos enseña el siguiente principio. Dios es la cabeza, el gobierno, la autoridad. ¿En dónde? En el hombre. Y el hombre es cabeza, es gobierno, es autoridad. ¿En dónde? En el hogar. El hogar es el reino de ese hombre. El hogar es la empresa mayor de ese hombre. El hombre, género masculino, no género, raza humana. El hombre solamente. Y usted puede notar que la primera persona que entró al arca cuando hubo un problema no fueron los viejitos, las viejitas, no, entró fue Noé, que era la autoridad, la cabeza de ese hogar. Luego de Noé entraron sus hijos, varones, a ese arca. Y luego de que entraron ellos, entró la esposa. Y luego de que entró la esposa de Noé, entraron las esposas de sus 3 hijos. Dando a entender esto, dándonos un panorama, una escena pintoresca de cómo funcionaba ese hogar de aquel hombre, el único, el cual halló gracia delante de Dios en aquellos tiempos donde todo era perversión, donde todo era maldad. Es decir, que los hijos respetaban a ese varón. Y por eso él entró delante como guía, como cabeza, como gobernante de ese hogar. ¿Y por qué no entró primero la esposa? Porque en aquel tiempo las personas, los hijos varones, eran los que sucedían o los que reemplazaban al papá. Escuche bien. Sobre todo el primogénito cuando el papá fallecía. Entonces era una múltiple enseñanza allí. Y luego entra la esposa, y luego entran las esposas. No porque fueran menos, no porque no fueran a alcanzar a entrar al barco y Noé dijera, uy, siquiera se llevó a esas viejas el diluvio. No, señores, de ningún modo. Es una enseñanza para usted y para mí en este día. Cuando se respetan estos grados de autoridad en cualquier lugar donde nos desempeñemos, y sobre todo en nuestro hogar, en la iglesia, las cosas van a funcionar conforme a la voluntad de Dios. Porque si aceptamos a los que Dios encomienda autoridad, también a Dios los estamos aceptando en ese momento. No sé si me dicen amén, si estoy siendo claro o si me perdí o si se perdieron. Me gusta que me digan amén porque entiendo que están allí concentrados. Capítulo 9, versículo 20. Ay, no, hermanos, primero en capítulo 8, versículo 18 al 20. Amén, 8:18 de Génesis. Dice, entonces salió Noé, salieron sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Aunque pasaron un periodo de tiempo encerrados en ese barco, a merced de las olas y de los vientos, nunca se perdió allí el sentido y el principio de la autoridad y de la sujeción, del gobierno y de la subordinación. Me dicen amén. Amén, amén. Y cuando salieron en el mismo orden que ingresaron. Primero el cabeza, luego los que lo podían a él reemplazar en caso de muerte,
proteger y tener las responsabilidades que él tenía, y luego las mujeres de la casa. Y les repito, no porque la mujer sea un ser inferior, la mujer es un ser que Dios creó como vaso más frágil para ser protegida, cuidada, adornada. Amén. El hombre sale porque tiene que, al iniciar una aventura y al salir a un lugar donde no sabían qué se iba a encontrar, ¿cómo van a mandar las mujeres delante? Tiene que ir el hombre que defiende, que tiene una mayor capacidad muscular para defenderse, para proteger su casa. Amén. No malinterpreten, solo malinterpretan allí en equidad de género, en doctrinas y todas estas cosas. No, Dios no está de acuerdo con el desequilibrio. Por eso hay un orden para hacer las cosas. Amén. Y en el 21a dice, en el 20 dice, escuche bien: edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció un holocausto en el altar. Noé, antes de recibir honra de sus hijos, de su esposa, de sus nueras, Noé era un hombre que honraba a Dios y conservaba la línea. Dios, cabeza del hombre, el hombre, cabeza de su hogar. Por eso le funcionaba muy bien su hogar. ¡Ole! Amén. Le funcionaba bien. Cuando un hombre no se subordina a Dios, no espere que sus hijos se subordinen a él. No esperen que su mujer un día no se levante y le diga unas cuantas cosas y lo ponga bajo su orden. El hombre se subordina a Dios y aprende a gobernar su casa. Y de la misma manera que él honra la autoridad de Dios, asimismo va a recibir el honra de sus hijos. Amén. Lo mismo los jefes, lo mismo los jefes de estado, lo mismo los gerentes. Amén. Amén. El 21a dice: y percibió el Señor olor grato. Es decir, ellos pudieron obtener nuevamente bendición del Señor. No porque no la tuvieran, sino porque nosotros necesitamos todos los días la presencia y la bendición del Señor. Amén. ¿Quién hizo el altar? Pues Noé. ¿Quién será el encargado de mostrarle a Dios a la familia? Noé. Pues el hombre. Amén, la cabeza. Amén. Si un hombre no se muestra sujeto a las voluntades de Dios, pues tampoco espere que se sujeten a él. Pero se secó, pasó un tiempo y no todo salió perfectísimo, ¿no? En la casa de Noé. Vamos a leer acá en el capítulo 9, versículo 20 de Génesis. Génesis capítulo 9, versículo 20. ¿Me dicen amén? Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Muchos no saben qué es una viña. Una viña es un plantío de uvas. Versículo, ¿dónde voy? 21. El 21. Plantó Noé una viña y luego bebió del vino de esas uvas y se embriagó y estaba desnudo en medio de su tienda. El hombre gobierno, el hombre líder, tuvo una falta, y una falta grave. Primero se embriagó. ¿Qué dice la Biblia? No os embriaguéis con vino, pues en ello hay de disolución. No, disolución, confusión, locura. Va a hacer cosas que no harías si estuvieras en tu sano juicio cabal. Amén, ¿me dicen amén? Amén. Luego, vamos a ver canción hasta que me lo digan. Sí, definitivo. 2,
se desnudó adentro de su tienda. Pues no se estaba cambiando de ropa. Noé no dice aquí que se estaba cambiando de ropa. El hombre, producto de su borrachera, producto de la disolución, de la locura, de lo que estaba ilusionando allí, alucinando allí por causa del alcohol, de aquel vino, se desnudó. Y la desnudez en la Biblia es tipología de pecado. Cometió un error. Pero ¿quién dijo, hermanos, que un líder, quién dijo que alguien que tiene autoridad es perfecto? ¿Quién dijo que alguien que tiene autoridad no falla? Pero ¿quién dijo eso? Si tanto el que es autoridad como el que es subordinado de esa autoridad, ambos son hombres, y mientras lo sean, fallarán, algunos involuntariamente y otros voluntariamente. Sí, Señor. Amén. No dice que el líder es perfecto, ni que vaya a ser perfecto el pastor o el gerente o el presidente, el cónsul, no sé. Amén. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a dos de sus hermanos que estaban afuera. Entonces, cuando esta persona, hijo de él, bajo la autoridad de él, Cam, que había aprendido subordinación, que hasta ese momento era un hombre ecuánime que se sujetaba a su padre, cuando lo vio en esa tremenda falla, borrachito, el viejo, y desnudito en esa casa, no se enteró que lo que tenía que hacer, o que lo que estaba viendo, que lo que estaba en ese mismo momento escenificado allí, no era para avergonzar a su padre. Era una prueba para los hijos, una prueba de autoridad para los que estaban allí bajo el gobierno de él, de Noé. Amén. ¿Por qué? Porque no se registra ninguna reprensión de parte de Dios para Noé por embriagarse y desnudarse. Aunque no quiere decir que no haya pasado. Simplemente la enseñanza es para demostrarnos y resaltar el principio de la autoridad y cómo se debe respetar esa autoridad y cómo se debe honrar esa autoridad. Para los muchachos, para los hijos de él, habían dos opciones. Número uno, burlarse, desacreditarlo, publicarlo, encenderse en ira, quejarse o burlarse de él, quejarse o murmurar de él, criticarlo, visibilizarle la falla, y fue lo que hizo Cam. Se fue corriendo a decirle: mira, mi papá está beringo y todo borracho. Versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. O tenían la opción de cubrir a su papá, a la autoridad, de rodearlo y de ayudar a reponer esa autoridad que estaba siendo golpeada en ese momento por la falta del que la tiene, del que la estaba ejerciendo. Sí, Señor. Ayudar a reponer. Cuando ellos cubren para no ver la desnudez, se están protegiendo a sí mismos. No están acolitando, no están aprobando, y tampoco están consintiendo el pecado o la falta del que está gobernando. Simplemente, como por nuestros ojos entra esa seducción. Ellos no querían ver esa desnudez para que su corazón no se le arruinara, para no tomar o no actuar de una manera indebida delante de su padre, su autoridad, aunque hubiera cometido esa falta.
¿Quién me dice amén o aló o algo? O me fui o llegué. Estoy vivo, me morí, llevo 3 días, resucité. Amén. Entonces, podían desacreditar visibilizando todo eso, es la prueba. Podían ellos haber hecho eso, encenderse en ira, pegarle a su papá, de quitarlo de ahí, de ese puesto de gobierno, echarlo fuera del clan. Se había roto todo lo que les había enseñado. Por favor, despierte. Entonces, mire usted todo lo que nos enseña la Biblia en este momento. O podían haber cubierto a ese hombre, a la autoridad que estaba en él, ayudarlo a reponer y hacer caer en cuenta luego que él saliera de esa embriaguez, de su falta, pero con respeto. ¿Cómo le habla uno a una autoridad de uno? Aunque esté fallando, con respeto. Con respeto. Además, hermanos, la oración para el cristiano es la máxima herramienta, es la más eficaz de todas las armas para que las autoridades sean corregidas o capacitadas, y además le devuelven la paz al corazón del que está viendo esa falta. ¿Aló? Amén. Mire usted, Julián, que tanto hay veces vemos retenes que no están con su debida señalización. Que hay veces que hay ocasiones en que usted ve como sin cortesía los que tienen autoridad vienen, ¿cierto? Y hacen valer esa autoridad a sangre y fuego. Amén. Pero no quiere decir que nosotros tengamos que dejarnos invadir, dejarnos llenar de esa rebeldía, de esa hostilidad, de esa agresividad, de esa falta de juicio para gobernar, hermanos. Tenemos nosotros el deber, la obligación y el mandamiento de parte de Dios de orar por las personas que están en gobiernos y en lugares de eminencia. Si le molesta tanto lo que hace la policía, y hay policías que hacen lo indebido, pues por favor, ore, ayune, porque Dios corregirá, Dios capacitará a estas personas. Porque no todos los gobiernos son corruptos, no todos los que están en la fuerza pública son corruptos y abusan de la autoridad, no todos los padres son corruptos. No podemos meter a todo mundo y medirlo con el mismo rasero. ¡Aló! Amén. Gloria al Señor. La oración como herramienta. El Señor nos enseña acá, debemos orar constante, frecuentemente, y ayunar por esas autoridades. Llámense gerentes, padres, presidentes, diputados, senadores, gerentes, de esos que nos mandan en las empresas, supervisores, operarios, facilitadores. Siempre habrá quien haga por su carácter, temperamento, o si son cristianos, siempre habrá quien haga las cosas de buena manera. Sin embargo, algún día podrán fallar. En ese momento, cúbralo. Pero si es alguien que constantemente falla en la autoridad, pues hombre, ore, ayune por esa persona. Pídale a Dios, crea en su corazón que Dios lo dará. Dé gracias anticipadas por el cambio de esa actitud, de ese gobernante. Y luego lo va a recibir, lo va a recibir, lo va a recibir. Es lo que nos toca como iglesia. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a leer, hermanos, vamos a leer en primer libro de Samuel, capítulo 24. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos 3 y 4. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos 3 y 4. No era,
Espérate un momento. Es primer libro, yo estaba en segundo libro. Perdón, hermanos. Primero, no, es primero. Es que el que estaba en segundo libro de Samuel era yo. Primer libro de Samuel 24, 3 y 4. Cuando llegó a una manada de ovejas, Saúl, en el camino, donde había una cueva, entró él en ella, en esa cueva, para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová el Señor, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Amén. Saúl era un rey que había escogido, pues por petición del pueblo, estaba allí de rey de Israel. Pero cuando se dio cuenta de que Dios había mandado a ungir a uno de los hijos de Isaí, a David, que trabajaba a veces que trabajaba como pastor allá en las montañas, él se llenó de odio. Saúl el rey se llenó de odio contra David, porque claramente el Señor lo había desechado a él y había escogido a otra persona que aparentemente estaba menos capacitada para estar como rey. Entonces lo vio como una ¿qué? Amenaza. Claro, le va a hacer el cajón. Entonces le cogió fastidio. Por aquí en esta región decimos, le cogió tirria. Se la montó totalmente a David. Pero no fue que se la montó haciéndole bullying, es que procuraba matarlo. Lo buscaba con todo su ejército para asesinarlo y deshacerse ¿de quién? De su amenaza. Entonces David había sido escogido por Dios ya. Pero ¿quién seguía siendo el rey? Saúl. Y dice la escritura que un día, de buscar Saúl a David con un piquete de soldados, al hombre en un redil, en un rebaño, en un lugar donde había una cueva, se sintió mal del estomaguito. Y entonces entró a la cueva para poder satisfacer su necesidad corporal. Cubrir los pies es igual a entró a tener allá su momento de alivio estomacal. Pero lo que no sabía Saúl era que adentro de esa cueva estaba bien al fondo David con sus hombres. Usted se imagina el papayazo, la oportunidad, la ocasión. Un hombre ahí desnudo, haciendo su necesidad fisiológica, de espaldas, sin conocimiento de que usted está allá. Ese hombre que procuraba matarlo, ese hombre que procuraba a toda costa hacerle daño, y usted ahí atrás, en sigilo total, lo hubiera asesinado. Se había quitado la amenaza también de encima, la sentencia de muerte. ¿Ve usted? ¡Qué oportunidad! Sin embargo, David se levantó, capítulo 24, versículo 3 y 4, dice que escuche bien, los que andaban con David le recordaron que un día Dios le había prometido que iba a entregar a su enemigo en su mano. Pero ¿qué hizo David? Se levantó calladamente y cortó un pedacito del manto para que sirviera de prueba que lo había tenido para eliminarlo, y no lo hizo. ¿Qué tiene que ver eso, pastor, con la rebeldía? Vamos a estudiar. Versículos 6 y 7 del 24 de Primera de Samuel. Versículo 6 dice: y dijo David a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi autoridad, el ungido de Dios, que yo extienda mi mano contra él,
porque él es en este momento el ungido del Señor. Amén. Y el versículo 7, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantase contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Por qué dijo? ¿Qué hizo David allí? David aplicó el principio de la autoridad y la subordinación. Porque si él hubiera matado a Saúl, el rey, entonces ¿qué se hubiera esperado de él cuando fuera rey de los que venían como subalternos de David? ¿Qué era lo que le estaba enseñando a David entonces a esos que estaban con él? Cuando no estén de acuerdo con el rey, mátenlo. Pero la enseñanza que les dio él: no voy a tocar a aquel que todavía está ejerciendo la autoridad que Dios le presentó, que Dios le asignó. Por eso el que se levanta contra un padre, el que se levanta contra cualquier forma de autoridad de esa forma violenta, no recibe gracia ni bendición de parte de Dios. Y se encuentra en ese momento tomado del espíritu de rebeldía, el que hace oscurecer la visión, el que llena de amargura y malestar, el que le da hostilidad, violencia y agresividad, el que le da la habilidad de solamente ver lo malo en todo y lo visibiliza desacreditando la autoridad. Ese espíritu se le mete contra los que se levantan, ¿sí? Y le da envidia cuando otras personas, todo eso le llega en un solo paquete, hermanos. Llega y lo destruye por completo. ¿Por qué? Porque le quita toda posibilidad de disfrutar lo lindo y lo hermoso que tiene alrededor. Amén. Hay gente que tiene trabajo, se levanta contra sus jefes, contra las políticas que emplean allí en su trabajo, y se llenan de ese espíritu de rebeldía, y no se da cuenta que hay miles de personas que no tienen trabajo, que hay miles de personas que no les dan horarios justos, que hay miles de personas que trabajan al sol, al agua, a lo que resulte al día, a la jornada, a lo que le quiera pagar. Mucha gente que no tiene trabajo, entonces no es capaz de ver que de pronto trabaja bajo techo, que aunque el jefe puede tornarse injusto, de pronto paga puntualmente. No sé si me explico. En el versículo 12 y 13 de ese mismo capítulo 24 de Primera de Samuel, nos enseña una cosa más Dios a través de David. David dijo, como dice el proverbio, el 12, vamos a leer el 12 primero: juzgue el Señor entre usted y yo, le dijo David, y que el Señor sea quien haga venganza contra ti, pero mi mano yo no la voy a levantar contra ti. Wow, está hablando de esa oración como herramienta para quitarnos de encima a esas autoridades que están en contra o que están haciendo lo indebido. Como esa oración como herramienta eficaz para traerle paz a nuestro corazón. Sí, amén. Y seguro que en algún momento esa autoridad va a recibir su merecido, pero no lo haga usted. Usted salve su corazón, salve su mente, salve su tranquilidad, salve su bendición. Y no maldiga a ese hombre, ore a Dios por ese gobierno. Así es. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, porque son enseñanzas profundas. Amén. Y en el versículo 13, ¿qué dice? David, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Porque si usted venga con violencia, la violencia se está convirtiendo en uno más de esos. Amén. Y cuando usted tenga autoridad, va a ser igual que esa persona a la que usted derrotó con su propia fuerza y mano. Mal por mal. Mal por mal. Aló. Mire, si usted se rebeldiza con sus padres, ¿qué cree que le va a ocurrir a usted cuando tenga hijos? Entonces las personas son tan inteligentes en su propio pensamiento que dicen, no, yo no voy a tener hijos, mejor. Pero ¿qué tal que tenga una empresa? ¿Qué tal que le pique lo de la política y se convierta en un gobernante? Pues así mismo le van a traicionar la lealtad que usted traicionó cuando era hijo y no honró la autoridad de sus papás. Sí, amén.
Ah, no, es que a nosotros nos gustan las predicaciones que nos hablan de prosperidad, de bendición, de sanidad, de cómo Dios... No, mano, esto es una bendición. Amén, amén. Que nos están enseñando cómo defendernos de algo que nos va a venir como un cáncer, que nos va a querer invadir y que no se va a detener hasta destruirnos. Nos destruye. La infelicidad es sinónimo de destrucción en la vida, porque Dios no nos trajo aquí para ser infelices, sino para descansar en su regazo y tener paz, aquella que sobrepasa todo entendimiento, la que protege nuestra mente y nuestro corazón. Amén, amén, hermanos. Gloria a Dios. Y el versículo 15, broche de oro, dice: el Señor pues será juez y Él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Déjese defender del Señor. Amén. Entonces usted se dice: no, pues es que ese tipo me está... Pero si usted no ora, hermano, si usted no ayuna, mi hermana, si usted no le presenta eso mañana, tarde y noche al Señor, entre más se demore en iniciar la oración, le digo garantizado, más se demorará venir la ayuda de parte de Dios. Sí. Pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. Tiene que hacerlo, hermano. Es eficaz. Pero Jesús, ¿qué hizo Jesús al estar acá? Vamos a leerlo rápidamente, hermanos. Lucas capítulo 2, versículo 51. Lucas 2, el Evangelio de San Lucas capítulo 2, versículo 51. Amén. Siendo un niño, escúchenme ustedes, niños, Ronald y Jesús, Salomé, Samantha, escúchenme esto lindo. ¿Cómo hacía Jesús cuando era nené, cuando era un niño? San Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52. Dice que Jesús descendió con su papá y su mamá, es decir, con José y María, sus papás, los padres de su humanidad, y volvió a Nazaret. Mira esta belleza. Y Jesús estaba sujeto a ellos, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Y por ello Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Un consejo, niños. Un consejo, hijos. Un consejo, ovejas. Un consejo, trabajadores, habitantes de un país o del otro. Un consejo. Cuando nosotros nos sujetamos, crecemos en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Es decir, nos vamos a evitar muchas complicaciones, como dice Eclesiastés. Amén, hermanos. Jesús lo hacía. Hallaba gracia, era sabio delante de Dios y de los hombres. Usted se imagina uno hallar gracia delante de Dios, hermano. Amén. Ahora usted se pregunta por qué, siendo todavía cristiano, hay gente que usted sin hacerle nada, como que se van enojando, como que se van. Hermano, examine todo esto del día de hoy. Quizás está usted bajo la influencia de un espíritu de rebeldía y no muestra la gracia de Dios en su rostro, porque mantiene triste, aburrido, quejándose, murmurando, visibilizando las faltas de aquellos que están en posiciones de gobierno, como si usted lo pudiera hacer mejor. Como si nosotros lo pudiéramos hacer mejor. Póngase en los zapatos de, es lo que hoy nos dice el Señor. Amén. En Juan capítulo 2, ya estamos terminando. Juan capítulo 2, versículos 7 y 8. Amén. Dice la escritura: y Jesús dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús les dijo: saquen ahora y llévenselo al maestresala, al presidente de la reunión, y se lo llevaron. Está Jesús en las bodas de Canaán, y resulta que en cada fiesta había alguien que era el que la presidía, el que llevaba
el orden del día, vamos a hacer esto, y todo el mundo tenía que sujetarse a esa persona, era la autoridad de la fiesta. Jesús le hicieron una petición, se acabó el vino, él trajo una tinaja y le pidió a sus discípulos que la llenara de agua hasta arriba. Y cuando eso estuvo ya hecho un vino formidable, Jesús le dijo a sus discípulos, para enseñarles a ellos cómo era que se tenían que subordinar, vaya, denle un trago de esos al maestro Sala, que es la autoridad de la fiesta, a ver si él lo aprueba o no. Amén. Eso se llama el principio de autoridad, el principio de subordinación, el principio de sujeción. ¿Y quién era Jesús? Es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Amén, amén. Hermanos, lo hizo Jesús. Por favor, ¿quién es usted y quién soy yo para no subordinarnos? Sí, amén. Amén. Si Jesús honró a su papá y a su mamá, sabiendo él que había sido un milagro del Espíritu Santo y no por un acto sexual como nosotros, aunque la vida en sí es un milagro de Dios, hermano, y los honró, siendo él Jesús Dios. ¿Quién es usted y quién soy yo, jovencito, adolescente, persona, para no honrar a su papá y a su mamá? Para criticar. ¿Usted cree que María no tenía errores? ¿O José? Claro. Aprendamos del Señor. Y en Lucas 20, eso es lo que concierne a Jesús. Lucas capítulo 20, versículos 20 al 26. Lucas 20, 20 al 26. Dice, y acechándole enviaron espías que se simulasen ser justos, a fin de sorprender a Jesús en alguna palabra, para entregarle al poder y a la autoridad del gobernador, es decir, para apresarlo y matarlo. Y le preguntaron a Jesús diciendo, maestro, acuérdense que estaban fingiendo ellos, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Ahora te queremos hacer una pregunta. ¿Nos es lícito darle tributo al César o no? Pero Jesús comprendió la astucia con que ellos le estaban preguntando y pues dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Quieres una prueba? A ver, muéstreme la moneda, verso 24. ¿De quién es la imagen? Dijo Jesús, que está aquí en la inscripción. ¿De quién es la imagen y de quién es la inscripción? Y respondiendo, dijeron, pues de César. Entonces les dijo Jesús sabiamente, pues dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados por su respuesta, callaron y se fueron. César, un opresor. César, un emperador, un tirano. Sin embargo, dijo, denle al César lo que es del César, paguen sus impuestos. Jesús mismo, con Pedro, pagaron impuestos para el César. ¿Se subordinaba al Señor Jesucristo, sí o no? Al gobierno, a sus padres, socialmente. ¿Se subordinaba sí o no, hermanos? Amén. Entonces, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Porque nuestros padres, nuestros jefes y nuestros gobiernos se convirtieron en nuestros enemigos. Era enemigo Noé de sus hijos, pero Noé prevaricó. Él desobedeció. Sin embargo, hubo quienes lo cubrieron y recibieron la bendición. Ahora, si está haciendo muy malas las cosas mi papá, mi jefe, mi presidente, mi pastor, mano, vaya de una vez, ayune, ore, pídale al Señor que Él sea el que haga justicia, no la vaya a hacer usted. No se meta en camisa de 11 varas, hermano. Dios nos enseña y nosotros veremos si obedecemos o no obedecemos. Amado Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias esta mañana, este mediodía precioso, Dios. Señor, queremos orar
Queremos venir a ti y hemos venido a ti para recibir consejos, bendición, para recibir exhortación, confrontación también. Hoy, Señor, te pedimos tu asistencia, tu benevolencia, tu misericordia, amado Jesús. Pues sabemos que en ciertos momentos de nuestra vida hemos sido renuentes a la autoridad que tú le has dado a una persona. No sé, nuestro papá será, nuestra mamá, nuestro esposo, nuestra esposa, no sé, nuestro jefe, nuestro persona que tiene uniforme de policía y agente de tránsito. Nosotros hoy, Señor, queremos recordar, y por el Espíritu lo podemos recordar, Señor, que aún, oh Dios mío, en el reino de las tinieblas hay una escala, un orden, una jerarquía. Dice la Escritura: no tenemos lucha contra sangre ni carne, y están bien organizados, sino contra potestades, principados y potestades, gobernadores de las regiones celestes y huestes espirituales de la maldad. Sabemos que ellos tienen rangos y que se subordinan, porque Jesús mismo dijo: ¿echará Satanás fuera a Satanás? No, porque un reino dividido nunca podrá hacer prevalecer su casa. Tú nos enseñas que aún en ese reino oscuro hay autoridades y se las respetan, y por eso casi siempre logran sus cometidos. Pues nosotros, Señor, como partícipes del reino de Dios, queremos, Dios mío, pedirte perdón por las veces que hemos incurrido en murmuración crítica, que hemos, Señor, nosotros desacreditado la imagen de nuestros padres, pastores, jefes, personas que están en el gobierno. Mas hoy, Señor, al perdonarnos, permítenos elevar una oración por ellos, por nuestros gobernantes, por todos los que están ubicados en lugares de eminencia. Queremos orar también por aquellos que están siendo líderes de esos grupos que son al margen de la ley. Sí, que hacen lo malo, sí, Señor, que delinquen. Porque si oramos a ti por ellos, tal vez tú los corrijas. O, como a nosotros un día les dé la oportunidad de arrepentirse, recapacitar e iniciar una vida nueva, llena de orden. Queremos orar por nuestros padres, por nuestros pastores. Bendícelos, ayúdalos a que puedan ejercer muy bien esa encomienda que tú le has dado, que es un honor, sí, pero que es una responsabilidad de unas dimensiones enormes y que a veces pesan por nuestra humanidad. Señor, bendícenos hoy y danos libertad. En el nombre poderoso de Jesús, bendice el cuerpo, la vida de cada persona que hoy nos ve a través de esta transmisión. Si hay algún enfermo, si usted que me está viendo, que me está escuchando en esta hora, tiene algún familiar enfermo, está bien enfermo, pues hoy en el nombre de Jesús yo reprendo la enfermedad y declaro completa sanidad en el nombre de Jesucristo sobre usted o sobre su familiar. Lo mismo a los presentes, haya salud de parte de Dios. A los ciegos Dios les devolvía la vista. No veo por qué hoy la iglesia no. Si la iglesia es el cuerpo de Jesús, llena del Espíritu Santo, devuelve la vista a la hermana Miriam. En el nombre de Jesús, no es una orden, es un pedido que agradecemos por anticipado. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Rey maravilloso, y te pedimos que traigan liberación sobre la vida de las personas, completa y para siempre. Una libertad. Hoy, Señor, queremos habitar, andar, ministrar, trabajar, llenos del Espíritu Santo en los mismos ministerios que Jesús en su ministerio público en la tierra lo hacía, llevando a las personas al arrepentimiento para que puedan ser perdonadas y salvadas, orando por los enfermos para que ellos dejen, Señor, esas dificultades de salud y puedan, restablecida su salud, dar gloria al Señor, darte gloria y honra a ti, Señor, y esa liberación para que todos aquellos que salen de la cárcel espiritual, para todos aquellos para quienes hoy se les rompen esas ataduras, se les deshacen por causa de la unción esos yugos y han sido libertados en esta hora en el nombre de Jesús.
pues puedan con sus mismos cuerpos, ya libres, con su misma mente, ya libre, con su misma boca, ya libre, celebrar y glorificar al Señor Jesús, su libertador. Te damos gracias en este día y quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.